חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מכאן. Hola amigos, en la primera parte de la lección vamos a ver una lección pregrabada de mayo 30, 2002, basada en el artículo de Rabash, artículo 24. ¿Qué significa todo lo que se convierte en ofrenda quemada es masculino en el trabajo? Vamos a leer el artículo juntos en las decenas. Tenemos 32 minutos para esto. ¿Qué significa todo lo que se convierte en ofrenda quemada es masculino en el trabajo? Rabash, artículo 24. Está escrito en el Zohar. Abre comillas. Si tu sacrificio es una ofrenda quemada, el Rabbi Yiha comenzó, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, cierra comillas. El pensamiento del Creador es superior y Él comenzó todo. A partir de ese pensamiento se extienden formas y caminos para idear el sagrado nombre. Y de este pensamiento emanan la Torah escrita y la Torah oral, que es Malhut. El pensamiento del hombre es el comienzo de todo. De ese pensamiento se extienden formas y caminos para desviar los caminos de uno en este mundo y en el próximo. Y de este pensamiento surge la inmunda de la inclinación maligna. Es como está escrito en el extracto 73, dice: todo lo que viene a ser una ofrenda quemada es masculino y no femenino, ya que la ofrenda quemada se eleva sobre el corazón, lo que significa que en el pensamiento que está por encima del corazón, ya que el pensamiento que es Jogma, como Vina, como si el corazón entendiera. Debemos entender qué es el pensamiento del Creador en el trabajo y qué es el pensamiento del hombre en el trabajo. De lo cual la Escritura dice, según lo que está escrito en el Zohar, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. También debemos entender lo que implica para nosotros cuando dice, una ofrenda quemada es masculino, ya que expía el pensamiento que es masculino. ¿Qué implica esto para nosotros en el trabajo? Para que sepamos cómo comportarnos. Se sabe que, aunque el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones, para que las criaturas reciban deleite y placer a fin de sacar la luz de la perfección de sus actos, se realizó una corrección llamada sinsum, restricción y ocultamiento sobre el deleite y placer. Dado que todas las creaciones fueron creadas con el deseo de recibir deleite y placer, se deduce que el hombre no puede hacer nada menos que sepa que puede recibir deleite y placer de una cosa. De lo contrario, no puede hacer solo un movimiento, ya que contradice la raíz de las criaturas. A veces, cuando una persona actúa, aunque no tiene ningún placer de estas acciones, es porque sabe que por ellas recibirá deleite y placer más tarde, que se le dará a cambio de su trabajo, es decir, de las acciones que realizó y en las que no obtuvo placer, solo por el placer que recibirá después del trabajo. Le da fuerzas para hacer el trabajo del que no disfruta en ese momento, pero sí en el futuro. Sin embargo, si la recompensa no es segura, no tiene poder para trabajar cuando no la disfruta. Por ejemplo, una madre alimenta a sus hijos. Aunque es trabajo comprar los alimentos y prepararlos para comer,
y ella también los alimenta, debemos discernir dos acciones aquí. Primero, acciones a las que renunciará y segundo, acciones a las que no tiene intención de renunciar. Comprar alimentos y prepararlos para comer, esto podría renunciar a esto, pero vemos que entre los ricos hay gente que compra la comida y hay un cocinero. Esto demuestra que la madre puede prescindir de estos, pero la madre mirando a los niños comer, aunque mientras mira a los niños comer, la madre no come, en este estado se da por vencida, pero disfruta viendo a los niños comer. A la madre nunca se le ocurriría pensar, ¿qué gano viendo comer a mis pequeños niños? Ella no quiere el próximo mundo para ella o este mundo, ya que obtiene placer de este acto, por lo que no necesita recompensa. Por lo tanto, si el gusto en la Torah y las misbot se revelara, como dijeron nuestros sabios, que las 613 misbot se llaman 613 pekudim o depósitos en arameo, como se explica en el Sulam, comentario de la escalera sobre el Zohar. En cada misma hay una luz especial que brilla en ella. Si esto fuera revelado y no tuviera que creerlo, el mundo entero se involucraría solo en Torah y misbot. Sin embargo, dado que se colocó un ocultamiento sobre el deleite y el placer y no se revela antes de que una persona sea recompensada con vasijas de otorgamiento, hay perturbaciones del cuerpo que claman: ¿por qué quieres ir en contra de la naturaleza con el que el Creador creó al hombre para recibir deleite y placer? ¿Quieres renunciar a eso? Aunque una persona promete al cuerpo que será recompensado en el sentido de que observa los mandamientos de la Torá, es decir, que será recompensado, el cuerpo aparentemente pregunta: ¿en qué kelim, vasijas, recibiré recompensa? ¿En vasijas de recepción o en vasijas de otorgamiento? En este momento, si la persona dice, recibirá la recompensa de vasijas de recepción, en las vasijas de recepción, el cuerpo pregunta, ¿por qué el Creador nos dio tantos mandamientos? Después de todo, Él es un Padre misericordioso y es bueno y hace el bien. Entonces, ¿por qué no nos da toda la recompensa que quiere dar por observar las 613 misbot a cambio de observar la mitad de las 613 misbot? ¿Por qué le importa si da recompensa completa por observar una parte pequeña de la Torah y las misbot? Además, ¿por qué tenemos que trabajar tan duro para cumplir las 613 misbot completas? Esto es similar a la alegoría sobre la madre que alimenta a sus hijos con comida y bebida, pero debe comprar los alimentos y cocinarlos, y así sucesivamente, a lo que renunciaría. A lo que no renuncia es que ve y mira cómo comen sus pequeños. Los pequeños, ella misma los alimenta y los disfruta. Ella no quiere renunciar a este trabajo, ya que disfruta del trabajo en sí y no necesita ninguna recompensa por este. Por lo tanto, tenemos dos cosas aquí. Número uno, no está lejos del intelecto. Es decir, alguien que quiere recibir recompensa en vasijas de recepción, pero pregunta ¿por qué el Creador quiere que observemos tantas misbot? Lo que significa que debería haber dado toda la recompensa que quiere dar por observar la mitad de las 613 misbot, ya que no hay ningún placer en el trabajo que está haciendo, sino más bien en la recompensa que recibirá después. Esto se considera como recibir recompensa en el próximo mundo. Es decir,
durante el trabajo no siente ningún placer y la única razón por la que quiere trabajar es por la recompensa que vendrá más adelante. Número 2. Podremos discernir en la recompensa que él quiere recibir la recompensa en vasijas de otorgamiento, es decir, tener amor por el Creador y sentir que está sirviendo al Rey. De ello se deduce que espera recibir una recompensa y la recibirá más tarde en los kelim que están en este mundo, es decir, en el presente. Luego, cuando es recompensado con los 613 pekudim, cuando recibe cada misbah a la manera de este mundo, no dice ¿por qué nos dieron tantas misbot? Asimismo, en el mundo corpóreo no hay nadie que se enoje con el Creador por prepararnos tantos placeres corporales. De la misma manera, cuando es recompensado con 613 pekudim, en ese momento siente en cada misbah un sabor diferente y no tiene la intención de renunciar a ella. Pero hay un gran defecto aquí, mientras se trabaja en la forma de 613 itin, en arameo consejos. Es decir, cuando la Torah y las misbot son solo consejos, que se refieren a cómo recibir las vasijas de otorgamiento, ya que la resistencia del cuerpo es intensa porque está completamente en contra de su deseo de recibir con el cual nació el hombre. De esto se deduce que trabajo y recompensa son dos discernimientos separados. Cuando la recompensa está en vasijas de recepción, tiene combustible porque puede recibir recompensa. Sin embargo, siempre se esfuerza, ya que la recompensa que recibe está en el próximo mundo. Es decir, no ahora ni en otro momento. Cuando venga, recibirá recompensa. En otras palabras, mira la recompensa que recibirá más tarde. Por lo tanto, se deduce que sería más feliz si recibiera una recompensa mayor por menos trabajo, ya que está mirando la recompensa. Resulta que siempre se esfuerza, porque para él la recompensa es la razón que lo impulsa a participar en la Torah y las misbot. Esto es similar al mundo corpóreo. Cuando se nos paga por el trabajo es solo un medio. Si pudiera recibir la recompensa por menos trabajo, ciertamente cada uno elegiría un lugar que le dé más recompensa por menos trabajo. Por el contrario, cuando una persona es recompensada con vasijas de otorgamiento, el ocultamiento y el simsum que se coloca en la Torah y las misbot se le quitan y se le recompensa con 613 pekudim. Es decir, en cada misbah que realiza, obtiene el sabor en la misbah. De ello se deduce que la recompensa está en este mundo, es decir, en el estado actual en el que la persona se encuentra. Ciertamente no se puede decir que una persona debería renunciar al trabajo, ya que el trabajo en sí es el lugar para recibir la recompensa. De ello se deduce que en las vasijas de otorgamiento, las 613 misbot se consideran descanso y no trabajo y esfuerzo. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que dice el Zohar sobre el verso, abre comillas, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, cierra comillas. Preguntamos, ¿qué implica esto para nosotros en el trabajo cuando dice que las formas y los caminos se extienden desde el pensamiento del Creador?
abre comillas, para idear el sagrado nombre, cierra comillas, mientras que desde el pensamiento del hombre se extiende, cotación, la inmundicia de la inclinación maligna a hacerse daño y a uno mismo y a los demás. Además, las transgresiones, los pecados y las malas acciones provienen de este pensamiento, así como la idolatría, el incesto y el derramamiento de sangre. Cierra comillas. El texto dice sobre esto, abre comillas, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. El pensamiento del Creador, cierra comillas, se refiere al pensamiento de la creación, que es hacer el bien a sus criaturas. Es decir, solo quiere otorgar abundancia a las criaturas. Por esta razón, la Torah y las Misbot que Él nos ha dado para hacer, debemos decir que su intención no es para que demos este trabajo y que Él lo aceptará. Después de todo esto, su deseo es solo otorgar. Por esto se dice desde el pensamiento del Creador, las formas y los caminos se extienden para idear el sagrado nombre. Debemos entender el significado de idear el sagrado nombre. Según lo que aprendemos, el propósito de la creación es hacer el bien a sus criaturas. De ello se desprende que el sagrado nombre del Creador es el bien que hace el bien. Debido a que ese nombre está oculto en las criaturas, siempre y cuando no tengan vasijas de otorgamiento, se nos dio la Torah y las Misbot como eitín, es decir, consejos mediante los cuales obtener vasijas de otorgamiento. Como dijeron nuestros sabios, la luz en ella los reforma. De esto se deduce que nuestro trabajo en la Torah y las Misbot no se debe a que Él nos necesite para observar su Misbah. Más bien, los seres creados observan sus Misbot, porque con esto los seres creados se corrigen a sí mismos para que puedan ser recompensados con vasijas de otorgamiento. Este es el significado de lo que está escrito. Idear el sagrado nombre, porque con esto cada uno sentirá que el nombre del Creador es el bien que hace el bien. Pero los pensamientos del hombre extienden de la suciedad a la inclinación al mal, porque el hombre, que es un ser creado, existe desde la ausencia. Piensa solo en cómo recibir y no en otorgar. Si bien esta es la raíz del hombre, en este deseo de recibir se colocó la ocultación y el sinsum, por lo que la inclinación al mal se extiende desde el pensamiento en el hombre. En otras palabras, cuando una persona debe realizar actos de otorgamiento para tener debekur o adhesión con el Creador, llamada equivalencia de forma, ese deseo representa a una persona imaginaciones de que sufrirá al dar su fuerza a los demás. Por lo tanto, cuando una persona quiere observar la Torah y las Misbot con la intención de otorgar y no recibir nada que pertenezca a su propio beneficio, este pensamiento le describe cómo sufrirá. Con este poder de representación, evita que una persona logre debekur con el Creador. Este es el significado de las palabras. De ese pensamiento surge la inmundicia de la tendencia al mal. Como dijo Bal Hasulam acerca de lo que dijeron nuestros sabios, la serpiente se acercó a Eva y arrojó inmundicia dentro de ella. Dijo que su hamá, inmundicia, es zuma. ¿Qué es esto? Lo que significa que en cada asunto de la Kedushá, la serpiente, que es la tendencia al mal, viene y le dice a una persona, ¿qué es esto? Es decir, ¿qué sacarás de querer trabajar y hacer todo por el bien del Creador y no por tu propio bien?
De esto se deduce que, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, significa que el pensamiento del Creador es otorgar, mientras que el pensamiento del hombre es solo recibir. Ahora podemos entender lo que preguntamos. ¿Qué implica para nosotros cuando el Zohar dice una ofrenda quemada es masculino, ya que expía el pensamiento que es masculino, pues un pensamiento que es Jogma y se considera masculino, y el corazón que es Binah es femenino, como en el corazón comprende. Nuestros sabios dijeron, el ojo ve y el corazón codicia. Debemos entender lo que implica el ojo. Se sabe que los ojos se llaman Jogma, sabiduría, que significa pensamiento, y el pensamiento se considera masculino. Se considera al respecto en el Zohar que cuando una persona debe asumir el yugo del reino de los cielos, esta fe que una persona cree se llama mente. Este pensamiento impacta el corazón y luego el corazón comienza a codiciar esta cosa que vino como un pensamiento a su mente. En este sentido, el ojo se llama un pensamiento. La sabiduría, lo que ve y le gusta, es lo que da al corazón. Por lo tanto, el corazón codicia lo que está en la mente. ועל זה יש לפרש, אמרו חז"ל, דע מה למעלה ממך, עין רואה. De acuerdo con lo anterior, el pensamiento del Creador es otorgar. Debemos interpretar acerca de esto con nuestros sabios, como ellos dijeron, conoce lo que está por encima de ti, un ojo que ve. Debemos interpretar que el hombre debe saber lo que está por encima de él, es decir, lo que está por encima de su pensamiento, que allí está el ojo, el pensamiento del Creador, que se llama un ojo que ve. Es como dice el Zohar que un ojo se llama pensamiento y el pensamiento se llama sabiduría, que es masculino. Como hemos aprendido, la luz de Jogma viene del dador al receptor. Por lo tanto, el hombre debe parecerse al ojo de arriba y ser un dador para el Creador. Esto se llama equivalencia de forma y se llama fe en el Creador. Se llama mente, lo que significa un pensamiento de que el hombre debe estar en equivalencia de forma con el Creador. Esto es como está escrito en el ensayo, un discurso para la finalización del Zohar. De manera similar, todas sus acciones serán otorgar y beneficiar a otros. Así igualarás tu forma con la forma de las cualidades del Creador. Y esto es la adhesión de Bekur espiritual. Hay un discernimiento de mente y un discernimiento de corazón en la equivalencia de forma antes mencionada. El compromiso de uno con la Torá y las misbot con la intención de otorgar contento al Creador es la equivalencia de forma en la mente. Esto se debe a que el Creador no piensa en sí mismo, si existe o si vela por sus creaciones y otras dudas similares. De manera similar, quien desee lograr la equivalencia de forma no debe pensar en estas cosas también, cuando está claro que el Creador no piensa en ellas, ya que no hay mayor disparidad de forma que esta. Por lo tanto, cualquiera que piense en tales asuntos ciertamente está separado de él. Por lo tanto, se deduce que si una persona cree en conoce lo que está por encima de ti, el ojo ve. Saber significa dat, conocimiento, y dat significa conexión y debekut. Lo que está por encima de ti, un ojo ve. Es decir, el ojo del Creador, que es Jogma, sabiduría, y saber se refiere a debekut.
Cuando una persona se adhiere encima de ti, ¿qué es la mente? ¿Qué significa la fe? Según la regla, el ojo ve y el corazón codicia, lo que significa que el pensamiento que es masculino da al corazón que es codicia y deseo. Luego, como el pensamiento que es la fe tiene equivalencia con el Creador, también el corazón, que es el deseo de recibir, no quiere usar su propia cualidad, que es la recepción, sino ser influenciado por el pensamiento y quiere ser un dador como el pensamiento. De ello se deduce que si una persona está completa en la equivalencia de forma en la mente, influye en el corazón, por lo que el corazón también será, como en todas sus acciones, serán por el bien del Creador. Así explicamos lo que dijeron nuestros sabios. Cualquiera en quien haya temor al cielo, sus palabras son escuchadas. Esto significa que cualquiera que asume el yugo del reino de los cielos, que es la fe, el cuerpo escucha sus palabras. Es decir, todo el cuerpo obedece su voz por la razón anterior de que si el pensamiento es la fe por encima de la razón, en equivalencia de forma, entonces el pensamiento que es masculino influye en el corazón que es femenino. Como está escrito, el corazón comprende. Este es el significado de lo que dice el Zohar. Binah es el corazón y ella es femenina. Por lo tanto, si es ofrenda quemada, es masculino. Él dice que la razón es que una ofrenda quemada viene a expiar el pensamiento, que es masculino, Hogma. Es decir, si una persona pecó, es decir, manchó su pensamiento, que es la fe por encima de la razón, debe corregir lo que ha manchado. Dado que la fe se discierne como el ojo ve, que es la sabiduría de lo alto, lo que significa que el pensamiento del Creador es su deseo de hacer el bien a sus creaciones, es decir, otorgar a los inferiores, y esa persona manchó esto, lo que significa que no cree que hay un líder para el mundo, que vela por las creaciones como el bien que hace el bien. Y el hombre debe alabar y agradecer al Creador. Si una persona no cree que el Creador es el dador, llamado masculino, la persona debe traer una ofrenda masculina, que es su correspondiente discernimiento, que él manchó. Por esta razón, la mancha del pensamiento es muy grave, ya que este es todo el asunto del propósito de la creación. Cuando una persona no cree esto, se considera que pecó y manchó el pensamiento y debe hacer la corrección en el mismo discernimiento. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que dice el Zohar acerca de las palabras. Si su sacrificio es una ofrenda quemada, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, él dice. Además, la Torah escrita y la Torah oral, que es Malhut, emanan de ese pensamiento. Debemos interpretar que en el trabajo Malhut significa el reino de los cielos, que es la fe, mientras que la Torah oral se llama Torah. En otras palabras, es imposible ser recompensado con la Torah si uno no ha sido recompensado con la fe. Como nuestros sabios dijeron, está prohibido enseñar la Torah a los adoradores de ídolos o idólatras. Pero una vez que ha sido recompensado con la fe, puede ser recompensado con la Torah. Este es el significado de las palabras de ese pensamiento, es decir, del pensamiento de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones, extender la fe y la Torah. Es decir, el hecho de que se nos dio la fe
donde todos preguntan por qué se ocultó su guía y necesitamos fe para esto. La respuesta es que esto también es para hacer el bien a sus creaciones llamadas para sacar a la luz la perfección de sus actos. De ello se deduce que cuando nos adherimos a su pensamiento lo tenemos todo. Esto es diferente a lo que se dice del pensamiento del hombre, pero de ese pensamiento surgen las transgresiones, los pecados y las malas acciones, como está escrito, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Por lo tanto, el hombre debe esforzarse por enfocar todo su trabajo en estar solo en Debekut con su pensamiento y creer que él vela por el mundo como el bien que hace el bien. Cuando tenga esta fe, será recompensado con todo. Ahora, amigos, vamos a una lección del 30 de mayo 2002. El Rab dice, hemos leído un artículo de los escalones de la escalera, una porción de Maika, que todo lo que significa que una ofrenda ¿qué significa todo lo que se convierte en ofrenda quemada en masculino en el trabajo? El trabajo nos parece ser un medio para el alcance de la meta. La meta es, dicen que es bueno, hermoso, cómodo. La meta se llama el descanso de la vida eterna, el descanso eterno. ¿Significa que eso está escrito para perezosos? No, Dios no lo quiera. Hay tales interpretaciones al respecto. ¿Significa tengo que morir para descansar? ¿Qué necesito lograr para descansar? Es como en el chiste que alguien está bajo un árbol y le dicen, ve y trabaja. ¿Para qué? Trabajarás, ganarás mucho dinero y te tumbarás bajo el árbol. Pero ya estoy aquí bajo el árbol. Entonces es lo mismo aquí. ¿Qué significa que necesito trabajar y luego voy a descansar? Y se dice que el descanso es el propósito mismo de la creación, alcanzar un estado de reposo. Aprendemos que la realidad no cambia, que la luz del Supremo está en reposo completo dentro de su recipiente, de su vasija, y que este estado ya está preparado de antemano y nosotros estamos en ese estado. Pero ahora está en ocultamiento. Balasulam nos da muchos ejemplos. El hijo del hombre rico que está en el sótano hasta que crece y comprende dónde está. Todo tipo de cosas aquí, desde la gente que corre al palacio del rey hasta que llega. Pero al final somos como y comí y dormí y dormí. Es decir, estamos en el estado. Simplemente tenemos que preparar las vasijas para poder sentirlo. Preparar herramientas que se llaman trabajo, labor, esfuerzo, y después que una persona prepara estas herramientas, llega a equivalencia de forma con la luz. La luz está en completo reposo y el hombre también alcanza un estado de completo reposo como la luz. Esto es en realidad una pequeña excusa para explicar por qué el objetivo se llama, o la meta se llama, reposo. ¿Qué significa entonces este concepto de reposo? Quizás exactamente mi reposo, quizás no sea exactamente mi reposo.
¿Y cuál es mi situación ahora que no debo estar en reposo? En cuanto a qué reposo y qué no, recuerdo que cuando un niño siempre corría con la pelota y me gritaban, para, quédate quieto, siéntate un rato, descansa, descansa. No sentía que fuera reposo si me sentaba y me detenía. Y para mí era todo lo contrario de un gran esfuerzo. Me resultaba bueno y cómo correr con la pelota. Es decir, ¿cómo se mide si es reposo, esfuerzo en el trabajo? Se mide en función de las vasijas. Si la vasija siente tensión entre lo que desea y lo que debería ser, o el deseo, donde se encuentra y donde está, entonces no está en reposo, porque esta brecha, este espacio que siente, impulsa a la persona a un movimiento espiritual y ciertamente no está en reposo. Una vasija que ha alcanzado un estado en el que está en equivalencia de forma con la meta, entonces no siente ninguna brecha, ningún espacio, ninguna diferencia y por lo tanto puede volar como un niño con una pelota y puede sentir que está en reposo. Esto también es según la teoría de Einstein. No importa qué tan rápido vueles, lo principal es que no añadas ni restes. Que esto no venga en desventaja ni hacia adelante ni hacia atrás, sino que estés en equilibrio con la situación en la que te encuentras y entonces vas a sentir el reposo. ¿Cómo logramos esto? Logrando equivalencia de forma con el entorno, es decir, con la luz en la que estamos. ¿Cómo lograr esto? Equivalencia de forma con la luz. Él dice que hay una Torah escrita y hay una Torah oral, a través de las cuales adquirimos la intención para otorgar. A través del otro sabemos qué hacer para influir, para otorgar, y adquirimos estas dos acciones para recibir, para otorgar, para cumplir los mandamientos, los preceptos, las obras espirituales para otorgar y así llegar a la meta. Esto es. Eso es lo que puedo decir. ¿Alguna pregunta? No. Pregunta. Oh, ¿dónde? El estudiante pregunta, página 17, primer parágrafo en la línea que comienza con Mishfat, el flujo. Dice, el corazón comienza a codiciar aquello que le vino a la mente en pensamiento. Cuando hablamos de la obra sobre el tema del pensamiento y la voluntad, decimos que el pensamiento es en realidad un siervo de la voluntad, que sirve a la voluntad y que emana de ella. Entonces, ¿qué significa, según lo que escribe aquí, como si el corazón, es decir, la voluntad, comenzara a desear como si creara una voluntad de acuerdo con el pensamiento que establece la mente? ¿Cómo funciona? El Rab dice, tenemos una obra muja y liba, es decir, mente y corazón, intención de otorgar y la acción por sí misma. Esto es en realidad algo muy difícil y no se puede explicar hasta que la persona comience a sentir. Donde quiera que escriba muja y liba, no se ordena confundirse con ello. Poco a poco la persona siente de dónde viene. La persona que es que tanto mente y cuerpo, o liba, muja y liba, ambas provienen de liba. El corazón lo entiende. En el corazón es como si hubiera dos partes, una parte que siente sin distinciones, sin discernimientos, y una parte que siente con discernimientos, que luego, según los discernimientos, de alguna manera puede distinguir del sentimiento. Pero todas estas dos cosas están en el corazón. También vemos desde el paso espiritual. El Creador, el bendito, el Supremo, creó la voluntad.
Y luego esta voluntad, por el hecho de que se siente a sí misma, siente al dueño de la casa, al anfitrión, siente vergüenza, siente la meta. A partir de eso construye el Rosh, la cabeza para sí misma, que construye la cabeza por encima del corazón, por así decirlo, por encima del sentimiento, pero lo construye según el sentimiento. Y está escrito que en el infinito, antes de que los sabios fueran ennoblecidos y las criaturas fueran creadas, había una luz suprema que llenaba toda la realidad y no tenía cabeza ni fin, sino que todo estaba dentro de la vasija. Y cuando se le ocurrió crear las escrituras y los emanados, entonces hizo, es decir, después de instalar una pantalla, hizo una cabeza que calcula cuánto debe recibir y luego deja una parte del Tov con el nombre de Sof donde no recibe. Es decir, en total, a partir del sentimiento de toda clase de circunstancias, se podría decir el sentimiento, el deseo de recibir lo que el Creador creó, crea para sí una cabeza, un Rosh, donde planea cómo asemejarse con las acciones del Creador. Por lo tanto, decimos, el corazón entiende, el corazón es el determinante, que dentro del corazón solo puede haber un sentimiento sin restricción, sin pantalla, sin nada. Y puede ser que tenga un corazón que entiende, que tendrá el deseo de recibir las cualidades del entendimiento de Binah. Así que el deseo de recibir el reino junto con el Malhut y Binah juntos, con la cualidad del otorgamiento, ellos juntos construyen este concepto llamado el Gosh del Parsuf. Pregunta, entonces dice que podemos hablar de el trabajo y cómo adquirir estos dos tipos de trabajo y cómo conectarlos juntos. Sí, adelante. Entonces usted dice que cuando progresamos adquirimos más discernimientos. Perdón. Decimos que en la medida en que avanzamos adquirimos más discernimientos en esos sentimientos. Pero hay dos aspectos. Por ejemplo, digamos, yo estoy en oscuridad y de un momento vienen discernimientos a mí. Yo salgo de la oscuridad y me doy de cuenta que son discernimientos que experimenté antes, que ya parece haber un elemento de experiencia, porque usted dice cada vez que adquirimos, la persona que va a través de esto solo puede aprender de sus estados, como en el pasado. No puede aprender del estado actual, porque el estado en el que está lo controla. Ese estado gobierna a la persona. No puede en ese estado actual determinar nada acerca de sí mismo, porque esos son los deseos que ahora trabajan dentro de él. Lo que él puede hacer en el estado actual. Y eso también es una pregunta. ¿Cómo él hace esto? Él puede orar, puede adherirse al superior, al supremo, ser devoto al superior. Y el superior va a determinar lo que la persona va a hacer. Pero no es que la persona por sí misma va a tener fuerzas y poderes de no sé dónde, a través de los cuales pueda ver su estado y pueda trabajar. No, eso no puede ser. No tenemos la habilidad de ser dos en un estado. No sé ni siquiera cómo decirlo. Puedo saber cuáles son mis registros del pasado, cuál es el estado relativo a recibir una iluminación del superior, para elevar una oración al superior, pedirle que gobierne sobre mí. Sucede que tengo solo dos opciones, bien sea mi estado me controla o el estado del superior me controla. Esas son las dos únicas. Y yo escojo. Si yo tomo de la sociedad la grandeza
del superior, y esto lo puedo tomar solo de la sociedad. Como se dice, mis estados me gobiernan. No puedo batallar dentro de mí. ¿Cómo está? Y si yo tomo de la sociedad la exactitud del superior, entonces yo puedo de mi estado, usando ese deseo que tomo de la sociedad, me dirijo al Creador con esto para que Él me gobierne. Pero si no fuera por la sociedad, nunca me podría dirigir al superior. ¿De dónde voy a tomar el reconocimiento del superior como que sea más grande que el mío? Estoy en un estado y ese estado determina lo que quiero, lo que soy, lo que entiendo. Ahora tú podrías decir, pero aún todavía hay un sentimiento que aprendemos. Pero este entendimiento solo le ayuda a la persona a entender que debe dirigirse a la sociedad, pero no es que este entendimiento le dé el poder de dirigirse al superior. Aún la persona tiene que dirigirse a la sociedad, tomar fuerzas de la sociedad y después dirigirse al superior. Parece que estamos con esta construcción en dos discernimientos. Por un lado decimos que nuestros discernimientos vienen de la experiencia y por otro lado dice que ahora que nuestros discernimientos vienen de la sociedad. Pues que cada estado espiritual es diferente y no hay nada más como experiencia y oscuridad, es simplemente oscuridad. El Rab dice, sí, tú no tienes experiencia del estado previo, no sabes qué fue el estado previo. Esto es ir por encima de la razón. El superior, si no aparece, está en ocultamiento y necesitas creer que esto no está en tus sentimientos. Por lo supuesto está en las vasijas de otorgamiento que se llaman fe. En esas vasijas de otorgamiento solo puedes asumir que Él es grandioso y por encima de ti. Aunque en las vasijas de recepción, es decir, en tus vasijas donde tú estás, aun cuando son más pequeñas, aun cuando son vasijas para otorgar, pero más pequeñas, en ellas no sientes que el superior es más grande. Tú tienes una pantalla, digamos, tú recibes para otorgar, tú hablas de algo teórico, un estado teórico espiritual, y tú estás de alguna manera en este estado, y esto es lo que tienes. Pero X más 1 es oscuridad, y esta acción con relación a tu vasija es oscura. Tú no sientes que esta acción es más sublime, más grande. Para sentirla como algo más grande, para apreciarla como algo más grande, tú la puedes hacer solo en la condición que tú tienes una vasija de otorgamiento para esa acción. Pero si no has alcanzado eso, entonces el otorgamiento aparece ante ti como la oscuridad. ¿Y qué podemos hacer? Al final de todo, el discernimiento tengo que recibirlo de la sociedad, ¿correcto? El Rab dice, los discernimientos lo puedes tomar de la sociedad. De la sociedad tú tomas la exactitud del superior. Eso ya lo he explicado. Esto emerge de que tú recibes de la sociedad a través de la sociedad de arriba. Todo lo que recibes, tú lo recibes de Ein Sof. Tú solo recibes de Ein Sof, directamente o indirectamente a través de los amigos. ¿Qué significa a través de los amigos? A través de las almas con las que estás conectadas, como una sola alma. Porque en Ein Sof eres una sola alma y tú tienes ahí más discernimientos, iluminación adicional. Digamos que somos una decena y en el grupo estamos conectados en Ein Sof infinidad. Entonces cada uno de nosotros en Ein Sof tiene 10 discernimientos. Si todos tenemos 10, entonces cada uno tiene 10. Entonces yo uno a estos amigos, los 10, digamos 10 discernimientos adicionalmente. Yo los atraigo de Ein Sof porque quiero emular ese estado de Ein Sof donde estamos conectados. Y al estar conectados,
Es una iluminación pequeña. Yo atraigo a través de ellos el estado igual que tengo en Ein Sof, donde cada uno gana del otro. Entonces aquí podemos entender que no depende de los amigos, depende de mí y cómo yo me relaciono a ellos, porque ellos ya están conectados. ¿Entiendes esto? Entonces la persona no necesita ir y criticar a los amigos. Tal vez es lo opuesto. Ellos pueden resistir, hacer algo, no importa. Pero él atrae de ese lugar, extrae de las fuerzas de cada uno de los amigos y a través de eso él atrae hacia sí mismo el poder del otorgamiento de ese mismo lugar. Es algo muy simple, solo necesitas describir este estado, cómo por encima todo está conectado y cómo abajo no está conectado. Y abajo tú haces un esfuerzo para recrear esa imagen que está arriba. De acuerdo a tus esfuerzos, tú llamas esa fuerza. En la misma página 17, en el cuarto parágrafo, dice, abre comillas, porque el Creador no piensa en sí mismo, ni si existe, si cuida de sus criaturas. En resumen, nos dice aquí que nosotros, el Rab dice, esto es lo que Ravash dice aquí sobre la carta de Bala Sulam. El artículo sobre la conclusión del Zohar, Bala Sulam escribe que la transformación del Creador, la disparidad de forma con el Creador, ante todo, según la mente humana, según lo que la mente piensa. Si la persona piensa así en sí misma, si existo o no, qué me sucederá, qué me sucede, qué soy, qué toda clase de preguntas similares, cuál es el sentido de mi vida. Ahí es donde comienza todo. Si la persona piensa, hace esta introversión, ¿cómo decirlo?, hacia sí misma, se dice o significa que está dentro de sí misma, está dentro de su caparazón. Entonces, sin duda, está desconectado del Creador, porque el Creador no tiene pensamientos internos sobre sí mismo. Todo su pensamiento está dirigido a hacer el bien hacia afuera. Por lo tanto, cuando una persona piensa a sí misma, incluso en una silueta, y la persona piensa existo, eso lo desconecta del Creador. Entonces, ¿cuál es tu pregunta acerca de esto? El estudiante dice, decimos que los pensamientos y hablamos de pensamientos también provienen del Creador. Yo soy lo que soy. El Rab dice, por supuesto, viene del Creador, todo viene del Creador, todo proviene de Él, pero vienen para que le pongas atención. No, una persona nunca es castigada por quien es por un momento dado. No existe tal cosa, no es algo que nos sucede en este mundo. ¿Robaste? Te meten a prisión. No, en la Torah no es así. Ahora tienes que enmendarlo. La acción de una persona es una recompensa o un castigo, pero un castigo no es un castigo que te castiga, sino que según tus acciones alcanzas un nivel diferente desde el cual comienzas y continúas tu camino. Pregunta, entonces, ¿necesito cambiar mi actitud hacia estos pensamientos que se me dan? El Rab dice, necesitas cambiar la actitud hacia todo lo que te sucede, definirlo en términos reales, espirituales, y no según lo que piensas. Nuestro mundo no es el mundo de la acción, sino el mundo de los resultados. Es decir, lo que vemos dentro o lo que tú ves dentro de ti, a tu alrededor, son resultados de lo alto, de lo que viene de arriba. Las raíces están arriba, las ramas están abajo. Y si lo ves de esta manera, al menos te haces una idea correcta. Ahora, ¿cómo responder a eso? Es otro cuento. Pero si es el resultado, tu actitud hacia todo y hacia ti mismo es diferente.
si pensamos en términos de resultado. Así que es un resultado, es decir, vino de lo alto. ¿Qué haré ahora qué? ¿Qué haré para corregirlo? Para que venga de lo alto una forma diferente. De nuevo, la planificación correcta. ¿Cómo puedo hacer una imagen diferente que venga desde arriba? Ese es el enfoque de la vida, totalmente diferente. Y todo está dirigido hacia arriba para ti. Y luego ves a este mundo, lo miras como si hicieras experimentos en todo tipo de cosas en el trabajo. Así que es como lo haces, así ves los resultados. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Planificar para obtener un resultado diferente. Y entonces la dirección de la acción, de la intención, del corazón, todo es hacia arriba, donde realmente podemos tener un otorgamiento, una influencia. Pero si mantenemos en este mundo sin conectar estas cosas con el mundo superior, entonces es solo una pérdida de tiempo. Por eso este mundo se llama el mundo de la imaginación, porque nos muestra los resultados en un cristal, como en una pantalla de televisión y no más. Podemos gritar en la televisión lo que nos está pasando aquí. ¿Eso ayudaría? Hay que fijarse en la gente de carne y hueso y tal vez eso cambiaría algo. Y entonces cambiará la televisión. Así es con nosotros. Pregunta. El caso en que me quedo atascado en esta sección. Me encuentro en este círculo sin fin, una especie de bucle. Decimos que lo que somos es simplemente una actitud hacia los pensamientos, pero nuestra actitud hacia los pensamientos también proviene del Creador. ¿Cómo? ¿Qué? Es decir, tú dices, mis pensamientos vienen de Él, mis acciones vienen de Él, mi situación viene de Él, y todo lo que quiero de vez en cuando y pienso, de vez en cuando y hago, de vez en cuando, ¿eso también viene de Él? Todo eso también provenía de Él. Así que, ¿quién soy? ¿Qué soy? Hay un artículo llamado La Libertad, donde Baal HaSulam explica que es cierto que eres una máquina, no más. Biológicamente y fisiológicamente, ¿lo entiendes? En todo sentido. Es decir, la estructura del hombre es que aquí no hay nada. Pero si nuestros deseos no son nuestros, si los pensamientos no son nuestros, y en resumen, si el hombre es un producto de la sociedad y desde arriba, entonces Baal HaSulam explica que la persona en este mundo tiene una sola opción de libre albedrío, de ser impresionada por la sociedad en la elevación de la meta para alcanzarla. Como expliqué antes, arriba todos estamos conectados y de ahí a través de los amigos podemos obtener la fuerza. Solo esto depende de la persona. Nada más. Nada más en este mundo depende o está en control de la persona. No entendemos hasta qué punto todo lo que quiero hacer en la vida hoy, viajar, no viajar, subir al autobús, no bajar, regresar, sentarme, no comer, beber, moverme, simplemente todo está oculto en la medida en que todos estos cálculos que es imposible introducir en la voluntad externa, que no está en mí, sino que de esta incertidumbre en todo este presente, me parece que soy el que decido, el que busco, el que pienso, el que miro. Es solo una especie de incertidumbre. Es como hace un bebé o un niño. Lo miramos, ya sabemos qué va a hacer. Nos resulta claro. De esta manera,
nos resultará más claro que ascendemos de nivel. Por lo tanto, vale la pena dejar de lado todas las pequeñas cosas y realmente tomar este punto. Es un punto muy estrecho, una pequeña abertura muy pequeña, un agujero muy pequeño a través del cual podemos introducirnos dentro de nosotros mismos, en nuestra vasija, en nuestro propio recipiente, a través de un agujero muy estrecho para introducir una fuerza externa. Esta es la exaltación del Creador por parte de los amigos. Esto es, si la persona se ocupa de este agujero, lo limpia, intenta constantemente sacarlo, funciona. Si no, no. Ahora bien, quiero añadir que los amigos también se les llama libros y escritores y sabios. Las fuentes, no se trata solo de amigos, puedes sentarte con el libro, puedes escuchar música cabalística, puedes simplemente oír lo que dicen. Quiero decir de algo, una grabación de algo similar. Sí, incluso sin saber el idioma. Puedes escuchar en hebreo, por ejemplo, no importa. Solo digo que todo esto se llama una fuerza externa. Esto es todo. Todo lo demás es pura imaginación. Así. ¿Qué es la exaltación del Creador? No me queda claro. El Rab dice la grandeza del Creador, la importancia de la meta es la grandeza de lo que pienso de mí. Eso es suficiente. Significa que Él y la meta es lo más importante. Él y la meta es lo mismo. Parece que es lo que existe en el mundo. Mucha gente piensa que Él es gobernante, que es grande. El Rab dice, no sé lo que quieras decir, pero con esto vas a entender. Quiero decir que debe haber un balance dentro de mí. Que la grandeza de la meta, la grandeza del Creador que recibo, me da más fuerzas de lo que yo quiero invertir en mi propia vida, en mi progreso, etc. Entonces, a través de eso, puedo elevarme más, puedo dirigirme a Él, puedo no ser dependiente de Él y así sucesivamente. Usted habló de la exaltación del Creador como una expresión de la persona siente oscuridad, pero la persona se aferra a esta oscuridad por certeza de que existe una solución al problema. El Rab dice, se podría describir como un ascenso de la oscuridad. Puede ser así, dependiendo de lo que yo defina como oscuridad. Puede estar que está lleno de vida. El mundial empezó, gracias a Dios, tengo algo por lo que levantarme mañana. Ya sabe, la gente se enloquece por esto, no bromeo, lo miro. Si pudiera interesarles el propósito de la creación como lo hace una pelota, eso sería algo grandioso. Para ellos todo está alrededor del fútbol, ¿entiendes? Así que todo depende de lo que es oscuridad para ti. Y si realmente me atrae este mundial de fútbol y ahora entiendo que esta es mi oscuridad y que todos mis pensamientos están alrededor de esto y no puedo hacer nada y realmente el propósito de la creación comparado con esto, ¿cuál es este propósito de la creación? El sentido de la vida y yo lo defino como mi oscuridad. ¿Qué significa oscuridad? Esto es luz para mí, pero esta situación, mi actitud hacia ella es oscuridad, así que empiezo a buscar. Por supuesto, solo busco de manera artificial, tal vez cambie estas cosas. Después, así que me esfuerzo por entrar en esta sociedad que limpiará mi mente, que me hará recibir otros pensamientos, depende de lo que sea oscuridad. Pregunta. ¿Cómo hacer para que el deseo del Creador sea el más grande? Cada vez que recibimos algún deseo, digamos por té, pensemos en ello, demos 10 sabores y podemos, el Rab dice,
yo elijo por mí mismo lo que voy a beber. Ahora puedes ver lo que estoy viendo. Se llama té. ¿Sabes qué es? ¿Es té? Bueno, quiero decir, ¿por qué? Porque el médico me dijo que si bebo esto estaré bien. Entonces yo creo en el doctor y la Torá también dice que el médico tiene el permiso de curar. Entonces fui al doctor y me dijo que deberías beber este té. Créeme. ¿Quieres probarlo? No tiene sabor, pero aún lo bebo y lo disfruto porque también ilumina mi salud futura, que creo que será así. Así que elijo lo que es sabroso y lo que no es, y ahora para mí mejor que el té normal. No sé exactamente qué es. ¿Cómo aceptar dentro de ese deseo todo tipo de detalles? Tenemos que adicionar la importancia. ¿Y por qué añadir importancia? Que sea para mí o para el creador. Es todo lo que tenemos. El estudiante dice, no tengo sabor del creador. El Rab dice, no interesa, no importa, intégrate a la sociedad y escucharás constantemente lo que dicen. Y en cuanto a lo demás, desconéctate, apaga la televisión, no veas el fútbol, eso es todo. Y así te sentarás constantemente lo que dicen. Dicen que no basta, que también necesitas trabajar con la sociedad, necesitas presentarles tu punto de vista para que lo que dicen te importe, necesitas conectar con ellos para que tus pensamientos te importen. Si tus hijos te dicen algo, escúchalos. ¿Por qué? Porque te importa lo que dicen de ti, lo que dicen. Me conozco, me veo así, me examino, me observo. La noche anterior mi hija me dijo que quería tomar clases de manejo. Le dije que no tenía dinero. Al día siguiente ella reservó la clase de todas maneras. Ayer por la mañana, pregúntale a Roman. Roman me llevó a la casa a las 6 de la mañana. Incluso llegamos a las 5 para las 6. Nos la encontramos en el camino y le di los 100 shekels y dijo gracias. ¿Qué es esto? Verás, era muy importante para mí correr a casa para llevarle 100 shekels para pagar por su lección. ¿Lo haría por ti? No sé, tal vez no. Necesito que seas tan importante como mi hija para hacer eso. Eso tiene que funcionar. ¿Por qué necesitas ser importante para mí? Hay muchas cosas así. Este es el trabajo. Tengo que invertir en ti como invierto en ella. Imagina, llevo 20 años invirtiendo en ella, dando constantemente. ¿Cuánto he dado? Amo estas cosas que vienen de mí y vienen en ella. Si le quitas un bebé a su madre en cuando nace, ¿te olvidas de él? Ahora un sentimiento que tú vas a terminar. Todo se trata de la inversión. Me miré a sí mismo ayer y no pude quedarme callado. Ella reservó una clase, ir a la clase sentirá incómoda diciendo que pagará después. Así que corrí a la casa, Roman lo vio y dijo, oh, gracias, papá. Y sentí esta satisfacción, lo siento, no sucede por arte de magia. Lo viste, de verdad, la forma en que lo dijo y cómo lo disfruté. Bueno, si hiciera esto con mi amigo no es fácil. Bien, pasemos a el estudio de las 10 sefirot. Se me ha dicho que todo está en manos del cielo, lo que significa que todo está en manos del Creador, incluso mis acciones. Y por otro lado se me dicen que el héroe es el que vence a su inclinación. Si ves sus instintos, serás un héroe, serás un ser humano. Bueno, en fin, el Rab dice, todo está en manos del Creador, del cielo, y sin embargo dice, ¿quién es el héroe? Aquel que vence su inclinación. Es decir,
puedo vencer mi inclinación por mí mismo como si fuera mi elección. No. No depende del cielo. De lo contrario, soy un héroe. Es como se llama vencerlos, la inclinación. También está escrito, todo está en manos del Creador, excepto el temor al Creador. Así que aparentemente el temor es lo que supuestamente puedo cultivar en mí. Y en esto seré verdaderamente como un héroe. Venceré mi instinto, mi inclinación mediante el temor. El temor, él dice, es el temor del castigo en este mundo o en el otro, o el temor a la falta de otorgamiento. El Zohar dice en los primeros mandamientos, este es el mandamiento, un mandamiento preestablecido, un precepto. Bien, amigos, ahora vamos a resumir impresiones de la lección y lo que podemos implementar en la decena. 6 minutos, taller de trabajo activo. Si recibimos todo el Creador, como si no tuviéramos libre albedrío, pero lo tenemos. ¿Por qué? Porque está el rompimiento. Recibimos impresión del Creador y esto genera la luz que refleja el pensamiento, con el cual queremos alcanzar, que incrementa el deseo por el Creador, por el otorgamiento. Y anhelamos recibir la luz. ¿Y por qué necesito recibir este otorgamiento? Porque la persona no puede aprender de su próximo estado. Sin embargo, en el próximo estado, el estado de su razón, y si se eleva por encima de la razón, como a través de la incorporación y de ahí hacia la plegaria. Y si tengo la grandeza del Creador, la sociedad me puede dirigir al superior. De otra manera es imposible, porque recibimos todo de Ein Sof y en Ein Sof estamos conectados. Por lo tanto, a través del superior de la sociedad, también fue hermoso acerca del descanso. Que para el niño descansar es correr. Y así nos dirigimos al Creador, a la cualidad del otorgamiento. Esto se llama estar en reposo. Esperamos recibir este reposo. No tenemos libre albedrío. No es fácil entender y aceptar en nuestra vida. Sentimos que tenemos libre albedrío, pero la única escogencia que tenemos es estar incorporados en el ambiente, ser influenciados por el entorno. Esta es la única manera en que podemos alcanzar la fuente. Si nuestra única opción es invertir en los amigos, nuestra escogencia es esa, la única. Lo que es importante a la persona es invertir y hacer el esfuerzo, y tenemos que hacerlo de manera egoísta hacia el grupo. Tomar un papel, hacer algo en la escena y de esto ver y buscar la importancia de los amigos, ver la responsabilidad y comprometernos con esto todo el tiempo. Yo diría que todo depende de la definición de la oscuridad. ¿Qué es oscuridad en la persona? ¿Oscuridad es que no tenga algo? ¿O es que el Creador no aparezca en su vida? ¿O de no obtener su providencia? ¿De no tener el amor a los amigos y ver el control del Creador? Tenemos que organizar la gloria del Creador primero y orar. Cuando la persona siente la oscuridad, la persona puede ejecutar acciones. El Rab empezó con una pregunta: ¿por qué necesitamos trabajar en primer lugar? Había este chiste que la persona se le dice:
trabaja y serás capaz de descansar bajo un árbol. Y la persona dice, ya estoy debajo del árbol porque necesito trabajar. Al final, la meta es alcanzar la equivalencia de forma. Cuando la persona llega al reposo, esta es la razón por la cual la meta se llama descanso. Eso es lo que escuché. También escuché en la lección que mis pensamientos se examinan. Y si yo pienso hacia mí mismo, aun si es un pensamiento, si hay un pensamiento pequeño y diminuto acerca de mí mismo, es en nuestro ego, porque el Creador siempre piensa en lo que está fuera de él, solo en el otorgamiento hacia sus escrituras, no más. El Creador creó el deseo y nos dio un sentimiento. Entonces, si nos dio estados no placenteros, eso es algo bueno, porque sentimos que estamos vivos y estamos avanzando para alcanzar al Creador. Acerca de lo que dice el amigo, que dice, ¿bajo qué árbol estás descansando? Estás descansando en un... Y eso se llama descansar. Eso es lo que se nos dice, que debemos disfrutar el trabajo, apreciar el esfuerzo. Y esto puede ser la recompensa. Esto se llama reposo. Rab dijo algo hermoso. ¿Quiénes son los amigos? Dice que son amigos, libros, fuentes. Ahora, amigos, nos movemos a la próxima parte de la lección. Antes, una canción juntos. במקום לקבל רוצה להשפיע, תיקון אמיתי יגיע אלינו, בתנאי שאני אחיה עבורנו. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לקנות השפעה, לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בכוס מים. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לקנות השפעה, לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בכוס מים. היחס שלך הוא טוב ומטיב, ורק בזכותך נוכל להשיג, תכונת הבינה אלינו תשיב, נרצה השפעה כמוך נגיב. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לקנות השפעה, לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בכוס מים. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לקנות השפעה, לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו